Ministerio de Educación negó que las indicaciones realizadas a la reforma educacional estuvieran pensadas en beneficio de algún sector, esto tras los dichos del presidente de la CONACEP, Hernán Herrera, quien las calificó como un traje a la medida de la Iglesia Católica. Para conocer más respecto a estas declaraciones vamos a tomar contacto con Hernán Herrera, justamente presidente de la CONACEP. Además han tenido una reunión hoy día en que han analizado el tema de las indicaciones a la reforma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿hay alguien, cree usted, que está contento con el proyecto de reforma después de las indicaciones hechas o no? Buenas noches, Mónica. Respecto a tu pregunta, la verdad es que desconocemos si habrá alguien. Nosotros pensábamos que la Iglesia Católica había quedado conforme. En función de las declaraciones de ayer pareciera que tampoco están conformes, pero al menos los sostenedores particulares subvencionados que no estamos conformes, y tampoco entendemos que están conformes los padres y apoderados, tampoco los directores de establecimientos particulares subvencionados. Entonces la verdad es que es difícil encontrar a alguien que esté conforme, con el agravante que han ingresado las indicaciones. Es decir, ya no tenemos el proyecto original, sino que están las indicaciones en el Parlamento. Ahora, señor Herrera, a su juicio, ¿las indicaciones mejoraron o empeoraron el proyecto? La verdad es que no cambiaron sustancialmente el proyecto, y en lo que respecta a la posibilidad de que los sostenedores puedan seguir proveyendo de educación, no existe esa posibilidad. Okay. No es cierto lo que dice el ministro, no es cierto lo que dice el ministro con respecto a que se abre la posibilidad de los arriendos, y por eso que dijimos el otro día responsablemente que este es un traje a la medida para la Iglesia Católica. A ver, expliquemos en profundidad esa afirmación, porque la hemos escuchado, que este es un traje a la medida de la Iglesia Católica, y a todo esto el senador Fulvio Rossi dijo que en buena hora que lo fuera. Quiero preguntarle a usted, ¿por qué considera que es un traje a la medida de la Iglesia Católica? ¿Qué lo hace ver en el proyecto, en las indicaciones, un traje a medida de la Iglesia Católica? Porque los únicos que cumplen con el requisito de ser colegios sin fines de lucro y dueños de la infraestructura sin fines de lucro son la Iglesia Católica y algunas corporaciones, que no constituyen más del 20% del sector particular subvencionado. Por lo tanto, el 80% o más del sector no queda con solución, y no entendemos por qué se hace un trato preferente hacia un sector minoritario y no se extiende al resto del sector. ¿Y qué se responde? ¿Cuáles son sus hipótesis de por qué desde su perspectiva se favorece a la Iglesia Católica? Bueno, creo de que el poder que tiene la Iglesia, que lo ha tenido siempre, afectó a un gobierno como este, que sin perjuicio de que mayoritariamente pudiera resultar agnóstico, sigue considerando a la Iglesia Católica como un poder dentro del país. Y desde esa perspectiva, ¿cree usted que el gobierno, aparte de por la Iglesia Católica, se vio, ocupo sus palabras, afectado o influenciado por algún otro sector? Hasta el momento nosotros entendemos de que ha sido fuertemente influenciado por los estudiantes en la calle, por la bancada de estudiantes y naturalmente, en este caso, naturalmente por la Iglesia. Ahora, el proyecto tiene algunos cambios y según algunos críticos, incluso no menores respecto del original. De hecho, los estudiantes no están de acuerdo con la indicación del arriendo, que usted también critica, pero la critican desde distintos lados, porque sostiene que efectivamente sí se puede seguir lucrando a través de este arriendo. ¿Por qué el plazo dado para arrendar finalmente la infraestructura a ustedes no les satisface? Si se dice que tiene que ser mínimo 20 años, o sea, una serie de condiciones que se suponían más o menos consensuadas. ¿El tema de que tenga que ser a entidades sin fines de lucro es la piedra de tope para ustedes? Indudable. Nosotros creemos que desde el momento que se habla de un arriendo regulado, se acaba la discusión con respecto al lucro o la posibilidad de sacar recursos adicionales por la vía del arriendo. Y en ese sentido, tiene que ser para todos iguales, indistintamente si son con o sin fines de lucro o si son relacionados o no. Pero ¿por qué no pueden formar ustedes
corporaciones sin fines de lucro, porque si no, en el fondo lo que muchos sienten es que lo que ustedes están buscando en definitiva es poder seguir lucrando. A ver, las corporaciones sin fines de lucro, ingresando la propiedad a ellas, naturalmente es una situación de que los sostenedores no están disponibles para eso. ¿Por qué? Y no están disponibles, no están disponibles principalmente porque nada justifica tomar un patrimonio que es de los sostenedores y regalárselo a una corporación sin fines de lucro. O sea, básicamente, lado, señor Herrera, para entenderlo, este primer punto, después me explica el siguiente, básicamente ustedes reivindican como CONACEP su derecho a seguir lucrando. No, reivindicamos nuestro derecho a tener una justa retribución por una inversión que se hizo y que fue de acuerdo a la ley. Pero eso se llama lucro. No se llama lucro. Si fuera por eso, entonces todo es lucro. Lo único que nosotros decimos es que dentro del proyecto educacional la infraestructura también está comprendida. Y para todos los efectos se necesita esa infraestructura para poder proveer la educación. Y naturalmente, cuando ha sido proveída por el sostenedor, tiene que tener una retribución que en este caso nosotros le hemos planteado en torno a un arriendo regulado. Señor Herrera, yo no entiendo bien por qué ustedes no podrían reivindicar su derecho al lucro. Puede ser una postura, que hay varias en la mesa, o es que hay tanto miedo a llamarle algo lucro que finalmente, aunque ustedes lo que están haciendo es reivindicar su derecho a lucrar con su inversión, porque eso antes estaba permitido, o sea, hoy está permitido por ley. ¿Por qué hay tanto eufemismo? ¿Por qué se le llama justa retribución a lo que en el fondo técnicamente es lucro? Bueno, de acuerdo a eso, nosotros lo que hemos dicho es que se ha demonizado el término, pero sin perjuicio de eso, siempre nosotros planteamos el tema del arriendo como una justa retribución. No, yo lo entiendo, siempre lo he escuchado como justa retribución, pero no entiendo cuál es la diferencia entre justa retribución y lucro entonces. Desde el punto de vista legal no existe ninguna, pero naturalmente cuando nosotros hemos dicho de que dentro de los componentes a retribuir está la infraestructura, como también está la remuneración o retribución del sostenedor, evidente de que está en el contexto de todo lo que se tiene que cubrir desde el punto de vista de pago para proveer educación. Señor Herrera, de la CONACEP, ¿qué porcentaje de colegios cree que van a terminar cerrando? Nosotros hoy día en nuestra asamblea hicimos una encuesta. En la encuesta lo que nos arroja que de los presentes, los sostenedores presentes, el 92% declara que no puede continuar bajo estas condiciones. Y hay una cosa muy importante, de ese 92%, el 79% no puede seguir proveyendo educación y solo el 21% puede pasar a particular pagado. Y a los dueños de los establecimientos, me refiero del inmueble, ¿les convendría más entonces económicamente vender ese inmueble que arrendarlo? Lo que pasa es que el dueño del inmueble es un tercero que no está involucrado en el proyecto educacional. A ese tercero me refiero. Efectivamente. Esa es una decisión independiente del sostenedor. Y lo más probable que de acuerdo a las condiciones que se establecen, primero, ese tercero no está disponible para traspasarlo a una corporación sin fines de lucro, y segundo, aún así no está disponible para que se le pague una suerte de arriendo, que el gobierno le llama autocompra, por el plazo de 25 años. Ahora, señor Herrera, permíteme, Mónica. Sí, pero que digamos que en muchos casos sí están realizados, sí están relacionados con el proyecto educativo, porque son empresas relacionadas, que es otro de los peros para usted. Lo que pasa es que, aunque sea empresa relacionada, no está involucrada directamente en el proyecto educacional. Presta la infraestructura al servicio del proyecto educacional, pero es un ente absolutamente independiente. Tenemos una cifra. Ahora, hay una cosa que... tenemos una cifra, perdón, antes que nos acabe el tiempo, y quería aclarar, señor Herrera. ¿Usted mantiene que un 80% de los colegios particulares subvencionados van a desaparecer si se aplica la reforma como está? Nosotros decimos responsablemente que sí.
que es probable que una parte importante y de ese rango, en las condiciones que hoy día está el proyecto, no puedan seguir proveyendo educación. Póngalo usted en porcentajes, ¿cuánto aproximadamente? Si es que sigue tal como está y las indicaciones no han cambiado, más del 70% de los sostenedores no son dueños de la propiedad y más del 80% de las propiedades están hipotecadas o tienen alguna suerte de prenda. ¿Y quedaron conformes al menos con que el final copago no tenga límite de años y sea peso a peso, o que la selección ya no la haga el Estado, sino que sea aleatoria, pero centralizado la selección en los colegios? Al menos con eso quedaron conformes, ¿o no? Con respecto al financiamiento compartido, efectivamente se cumplió por parte del gobierno con lo que la Presidenta de la República había comprometido, que era el reemplazo peso a peso. Y con respecto a la selección, lo único que se ha hecho hasta ahora es retornar este proceso al interior del colegio y permitir de que las familias suscriban con el proyecto, tengan una adhesión al proyecto educacional. Ahora, hay una cosa muy importante con respecto a eso. A los sostenedores se les ha acusado durante todo este tiempo de haber montado una campaña del terror. Y lo que nosotros decimos es que el gobierno debería reconocer que, de acuerdo al proyecto que ingresó inicialmente, estas modificaciones que se hacen van justamente en el sentido de lo que nosotros dijimos, y era imposible que, existiendo lo que de esa manera como lo presentaron en el gobierno, pudiera existir la posibilidad de que los sostenedores siguieran en el proyecto educativo. Y si van en la dirección que ustedes planteaban, finalmente las indicaciones que ha hecho el gobierno, uno podría también entonces acusar al gobierno de estar influido también por ustedes. No se quedan satisfechos con que vayan en la dirección que ustedes quieren, sino que aspiren a que sean tal cual ustedes están pidiendo las modificaciones. ¿100% nada? No estarían influenciados por nosotros. De hecho, lo único que hemos pedido, que las reglas que le han instalado a la Iglesia Católica se hagan para todos dentro del sector particular subvencionado. Por lo tanto, no hay una influencia nuestra hacia el gobierno. Lo único que pedimos es que las reglas sean claras, al igual como lo estamos pidiendo en el proceso de selección o no selección. Si se va a hacer una diferencia con los colegios emblemáticos, tiene que también considerarse a todo el sector particular subvencionado, sin perjuicio que nosotros siempre hemos dicho de que fue el gobierno el que cambió de posición, porque inicialmente ofreció no selección y cambió protegiendo a los sectores, a los colegios bicentenarios y a los colegios emblemáticos. Sí, reconozcamos que también se abre que hayan algunos emblemáticos dentro de los particulares subvencionados. Señor Herrera, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Resumen Ejecutivo aquí en CNN Chile. Hay muchísimo que seguir conversando en el futuro junto a ustedes sobre este tema. Muchas gracias, Mónica. Que esté bien, buenas noches.